El tema y el texto del sermón, como indica en el boletín en la hoja, es Mateo 21, los versículos 28 al 32. Que Dios nos bendiga con su palabra. Oremos. Señor, mediante la palabra alimenta nuestra fe. Danos un aumento de fe. Fortalécenos en el nombre de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. La gracia y la paz del Señor sean con ustedes en este día y siempre. Amén. Madres y padres que están presentes hoy, les voy a presentar una situación y luego quiero que me den su opinión. Vamos a imaginar que tienen 2 hijos y ustedes les dicen lo mismo a los 2 hijos. Los 2 hijos van a ustedes y les dicen, queremos salir a jugar con nuestros amigos. Y ustedes les dicen a los 2, está bien, pero primero tienen que limpiar su cuarto y luego pueden salir a jugar, ¿ok? Ahora, el primer hijo se enoja y dice, yo no quiero, eso no es justo, siempre me están obligando a hacer cosas, nunca me dejan hacer nada. Y se encierra en su cuarto, cerrando muy fuerte la puerta, ¡pum! Pero luego él se arrepiente, se siente muy mal. Y luego limpia su cuarto, sin decirles nada. Ahora, el otro hijo, cuando ustedes le dicen, sí, pueden salir a jugar con sus amigos, pero tienen que limpiar el cuarto. El primero hace su escándalo, ¿verdad? Y se encierra en su cuarto, bien enojado, bien contestón. Y el otro dice, sí, mami, papi, yo lo voy a hacer. Pero luego va a su cuarto y mira lo cochinero que está su cuarto. Y no lo hace. Y miente. Y cuando los papás no están fijando, él sale y juega con sus amigos sin limpiar su cuarto. Ahora les voy a preguntar, ¿cuál de los 2 hijos hizo lo mejor? ¿El primero o el segundo? ¿Mande? Pues ninguno, pero no les dije que se portaron perfectamente, pero ¿cuál hizo en fin lo mejor? El segundo que dijo, sí voy a limpiar, y echó una mentira, no limpió y salió a jugar echando la mentira. O el primero que dijo, contestó feo, se arrepintió, limpió el cuarto. ¿Quién hizo el mejor? El primero y no el segundo. Okay. Vamos a escuchar una parábola que Jesús contó para enseñar un punto y vamos a ver que más o menos parecido. Pueden seguir, es el Evangelio, si gustan seguir mientras que yo lo lea en voz alta. Yo voy a leer versículos 28 al 32. Los versículos 28 al 32 de Mateo 21, parábola de Cristo. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en mi viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle la palabra del Señor. Jesús dijo esas palabras el martes de la Semana Santa. Estamos hablando unos días antes de su muerte en la cruz. Entonces, martes de la Semana Santa. Él murió el viernes. Fue detenido toda la última cena el jueves. Murió en la cruz el viernes. Estamos en el martes.
Y él estaba enseñando muchas cosas al pueblo, estaba sanando a gente. Ahora, los líderes religiosos de Jesús para ese entonces odiaban a Jesús. Le tenían rabia. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Y para ese entonces ellos lo querían matar y ya estaban planeando su muerte. Estaban conspirando cosas feas y odiaban a Cristo. Y en ese día, el martes, ¿cómo odiaban a Cristo? Se enojaron con Jesús. Se molestaron mucho. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente acudía a Cristo y mucha gente del pueblo estaban escuchando a Jesús y sus enseñanzas y estaban poniendo su fe en Cristo. Y esto les llenaba de rabia. Entonces, ¿qué hacían? Ellos fueron a Jesús a tenderle trampas con sus palabras y con sus preguntas. Le hicieron preguntas, pero no para aprender, sino para tratar de ponerlo en el ridículo delante de la gente. Y trataron de molestar a Jesús, pero Jesús no se molestó. De hecho, él le dio la bienvenida a los ataques. Él no tuvo miedo de ellos y no tuvo miedo de sus reproches y ataques. Más bien usó la oportunidad de sus preguntas engañosas y tramposas. Usó la oportunidad de sus preguntas para enseñarles una lección y un punto muy importante, ¿verdad? Y ahí tenemos la parábola, ¿verdad? El jefe o el papá, ¿verdad? Les dijo a sus dos hijos la misma orden, el mandato. Vayan a trabajar en mi viñedo. Y uno, ¿qué hizo? No quiero, ¿verdad? Y contestó feo. Y luego se arrepintió, se sentía mal, pues sí fue. Y el otro, sí señor, yo lo hago. Y luego echó la mentira y nunca fue. ¿Y qué les estaba diciendo? Jesús les estaba enseñando y diciendo a los fariseos, esos maestros de la ley que odiaban a Cristo, que eran como el segundo hijo. Puro hablar, pero no cumplir nada. Les estaba diciendo que la fe de ellos solo era de la boca por fuera. Y así era su fe. Mira, eran de mucho hablar. Los líderes religiosos de la época de Cristo. Les gustaba en las calles de Israel, les gustaba presumir su religión. Hablaban de sus buenas obras a todo el mundo, llamando la atención a ellos mismos. Pero su fe de los dientes por fuera. Inventaban sus propias reglas e ignoraban las de Dios. Decían que eran muy buenos a todo el mundo, pero no demostraban amor verdadero al prójimo. Ignoraban las necesidades de la gente, ¿verdad? No tenían compasión de la gente, ¿verdad? Ellos andaban siempre criticando a otros. Mira, prostitutas, recaudadores de impuestos, ellos malos. Pero muchas veces ellos no reconocían sus propios pecados. Y lo peor de todo es que ellos rechazaron a Jesús, rechazaron a Cristo, el Salvador enviado de Dios. Ellos dijeron, no lo aceptamos. Su fe de la boca por fuera. Mucho hablar y no cumplían y no creían de verdad. Y Jesús les dijo, mira, y esto lo hizo enojar más cuando Jesús les dijo eso. Él dijo, mira, cuando se trata de la condición de sus corazones, del corazón de uno, las prostitutas y los recaudadores de impuestos, gente considerada muy vulgar en aquella época, son mejores que ustedes. Y ellos, ¿qué? ¿Tan loco Jesús? ¿Cómo que prostitutas y recaudadores de impuestos, gente vulgar, son mejores que nosotros? Somos los fariseos, los líderes religiosos. ¿Cómo te atreves, Jesús, a decirnos esto? Y se enojaban. Pero Jesús estaba diciendo, mira, ellos son como el primer hijo. Sí eran malos, pero cuando escucharon la palabra, se arrepintieron de todo corazón. Confesaron sus pecados de verdad. Y luego pusieron su fe en Cristo. Creían en Cristo para su perdón y su salvación. Y luego se esforzaron por cambiar sus vidas. Ya los que creyeron, los que tuvieron fe, no siguieron siendo prostitutas
Y no siguieron engañando a la gente, cobrándoles de más si eran recaudadores de impuestos. No, trataron de cambiar sus vidas y vivieron para Dios porque estaban llenos de agradecimiento a Jesús por haberlos salvado. Su fe era de verdad, de corazón. Y Jesús les dijo, ¿qué está pasando? Mire, Jesús no dijo esto para avergonzarlos. Él quería causar una reacción en ellos, quería despertarlos, quería que ellos también se arrepintieran de sus pecados. Ahora vamos a aplicar esta parábola al mundo moderno. Okay. Vamos a aplicar la parábola a nuestro mundo de 2023, aquí en los Estados Unidos o en Latinoamérica, lo mismo. Gente es gente, ¿verdad? Ahora, el segundo hijo representa a personas que tienen la fe de la boca por fuera. Hablan mucho, pero cumplen muy poco. El segundo hijo representa personas que dicen, ay, pastor, si yo voy a misa el domingo, yo necesito oír la palabra, y luego no cumplen. Casi nunca vienen. Puro hablar. Representan personas que digan, ay, sí, pastor, tengo que cambiar, mira, me emborracho casi cada fin de semana y no debo de hacerlo y desatiendo mi matrimonio a mis hijos. Y es correcto, no debo hacerlo, estar pisteando tanto, ¿verdad? Es cierto, pastor, pero no se esfuerzan por cambiar y siguen. Puro hablar, pero no cumplen. Su fe es de los dientes por fuera. O el segundo hijo también representa a personas que les gusta presumir su fe. Pero su fe no es auténtica y no es sincera. Y no ponen en práctica los verdaderos mandamientos de Dios. Son personas que más o menos que dicen cosas como así. Yo sí voy a la iglesia cada domingo. Les gusta hablar de su fe, de cuán buenos son, ¿verdad? No, yo sí voy a misa cada domingo. Sí, claro. Y lo hacen. Pero rehúsan perdonar a uno que le ofendió. O dicen, yo doy ofrendas a la iglesia, yo participo y yo dono también mucho tiempo y recursos para ayudar a los pobres, sí, pero luego viven en pecados de inmoralidad sexual, pornografía y engaños y mentiras. O son personas que dicen, yo me bauticé y luego hice la primera comunión cuando yo era joven. Y me confirmé en la iglesia, y me casé por la iglesia y todo eso. Y sí, no, yo soy muy fiel, soy muy firme en la fe. Yo hago todo bien, Pero luego ellos no se arrepienten de verdad de su pecado. No tratan con amor al prójimo. Hablan siempre de una forma grosera a la gente en el trabajo o a sus esposos y esposas. Me explico, es puro hablar, les gusta hablar mucho de su fe, de su vida espiritual. Pero luego su fe es de la boca por fuera. No ponen en práctica los mandamientos de Dios. No se arrepienten de verdad de sus pecados. Su fe es de los dientes por fuera. Creen en ellos mismos en vez de creer en Dios. Ponen en práctica sus propias reglas, ignoran las de Dios. Hermanos, Dios quiere que seamos como el primer hijo. ¿Se acuerdan de él, de la parábola? Contestó, no quiero, ¿verdad? Contestó feo a sus papás en el principio, ¿verdad? Pero luego recapacitó, reconoció sus errores, se arrepintió y fue y hizo lo correcto. Dios quiere que seamos como él, que reconozcamos nuestros errores y pecados. Quiere que nos arrepintamos de todo corazón de nuestros pecados. Quiere que creamos en Cristo para nuestro perdón y salvación. De verdad creamos. Él quiere que luego, con su ayuda, nos esforcemos por cambiar nuestras vidas. No es fácil, pero con la ayuda de Dios sí nos podemos cambiar y poner nuestra fe en práctica, obedeciendo los mandamientos de Dios, llenos de amor y agradecimiento, enseñando amor al prójimo, enseñando amor a la pareja, perdonando a la gente. Dios quiere que hagamos eso de todo corazón, con su ayuda.
quiere que nuestra fe sea auténtica, sincera, de todo corazón. Y nos ayuda a hacerlo. Ahora, Jesús no contó esta parábola solo para regañar a esos fariseos. No, de hecho, lo dijo por amor a ellos. Quería que ellos se arrepintieran. No lo dijo solo para ponerlos en su lugar delante de la gente y avergonzar. No, él amaba a ellos también, amaba a sus enemigos. Quería que ellos también recapacitaran. Pero él no dijo esa parábola solo para ellos viviendo en aquella época. Dijo esas palabras y esta parábola para cada uno de nosotros. Dijo para enseñarnos esta parábola. Cada uno de nosotros tiene que hacerse la pregunta. ¿Soy yo como el segundo hijo? ¿Es mi fe solo de la boca por fuera? ¿Hablo mucho y cumplo muy poco? ¿Pongo en práctica o obedezco mis propias reglas mientras ignoro las de Dios? Mira, yo creo que hay un poco del segundo hijo en cada uno de nosotros. Seamos honestos. A veces nos caemos en eso, ¿verdad? A veces tenemos buenas intenciones, tal vez decimos, pero llega el momento y no cumplimos mucho. O nos gusta ver bien delante de la gente y ya hablamos de lo que hacemos, nuestras buenas obras, pero en realidad estamos guardando rencor hacia una persona. Sí, a veces también nuestra fe puede ser fingida o de la boca por fuera. Que Dios nos perdone y que Dios nos ayude a ser como el primer hijo. Que siempre seamos como el primero. Que reconozcamos que sin Dios no somos nada. Que confesemos de verdad nuestros pecados. Que nos arrepintamos de todo corazón. Que nos gocemos todos los días en Jesús, quien nos ha lavado de cada pecado que hemos cometido. Que vivamos cada día con la alegría de la salvación. Mis hermanos, que nos esforcemos llenos de amor y llenos de agradecimiento. Que nos esforcemos por poner nuestra fe en práctica. Que amemos al prójimo de verdad. Que amemos a Dios y obedezcamos sus mandamientos de corazón, pidiendo su ayuda. ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo no podemos entregarle a Jesús nuestra vida entera si nos ha dado tanto? Si ha ganado el cielo para nosotros, si dio su vida en la cruz por nosotros, si nos ha perdonado todo, si nos da todo, las bendiciones, escuela, papás, hijos, padres, nos da todo Dios, pero sobre todo derramó su sangre para que podamos vivir tú y yo para siempre con Él. ¿Cómo no? ¿Cómo no podemos darle todo con toda sinceridad, con una fe auténtica, con obras que salen de corazones agradecidos? Mira, vamos a repasar la parábola, ¿verdad? A ver si estaban poniendo atención. ¿Okay? Entonces, la parábola, papá que tenía un viñedo, ¿verdad? Le dijo a un hijo, le dijo a los dos, el mismo mandato a los dos hijos. Vayan a trabajar en mi viñedo, ¿verdad? Y el primero, ¿qué hizo? No quiero, contestó feo. Pero luego, ¿qué hizo? Recapacitó. Se arrepintió. ¿Y qué hizo? Fue. ¿Verdad? Y el segundo hijo, sí señor, ¿verdad? Yo voy, papi, ¿verdad? Con mucho gusto obedezco lo que tú me mandas. Y luego le pegó la flojera y no, ¿qué hizo? No fue al viñedo, mintió a su papá y no cumplió para nada. Pudo hablar, ¿verdad? Boca por fuera su fe, su obediencia. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo mejor? El primero. Pero esa es la cosa, mis hermanos. Nosotros como hijos de Dios podemos hacerlo aún mejor que el primer hijo. Podemos decir, sí Señor, porque todos los días, todo el tiempo, Jesús nos invita a seguirlo, nos invita a obedecer su palabra, nos invita Jesús a trabajar para Él en su viñedo, compartiendo la palabra, viviendo como luces en esta comunidad. Jesús dice, vengan, síganme. Podemos decir, sí, Señor. Y con
arrepentimiento sincero en nuestros corazones, con una fe sincera en Cristo nuestro Salvador y con corazones llenos de amor y agradecimiento, podemos cumplir, obedecer, servir y amar al Señor y al prójimo de todo corazón. Amén.